estimados doctores, maestros, especialistas, alumnos y alumnas. El día de hoy tenemos una mesa de trabajo muy interesante. Dicen que el inicio y el final de un curso, de unas jornadas, qué sé yo, de una actividad de este tipo académico, se reserva lo mejor para los mejores, tanto en el inicio como en el final. Y los mejores son precisamente Rodolfo Félix Cárdenas, quien hoy no está con nosotros porque anda en un curso dictando una conferencia en Colombia, pero viene en su representación el maestro Carlos Andrés Brambila Chimes. Tenemos también a Rodrigo Gutiérrez Rivas y está también el maestro que ustedes reconocen, Luis Rodríguez Manzanera. En su momento leeré algunos aspectos de su currícula, pero por lo pronto sí me voy a referir al primero, es decir, a Rodolfo Félix Cárdenas, quien hizo un trabajo y que Carlos Andrés Brambila Chimes va a leernos. A ver si le entiende, pero lo va a hacer. Carlos Andrés Brambila Chimes es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Tiene un máster en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad de Barcelona. Ha sido profesor de la maestría en el juicio oral acusatorio y en el INACIPE, capacitador certificado por la Secretaría Técnica del Consejo para la implementación de la reforma constitucional. Y es abogado del despacho de Félix Cárdenas, precisamente. El maestro Carlos Andrés Brambila nos va a leer el trabajo titulado Análisis de la iniciativa de reforma al sistema acusatorio. Andrés Brambila, por favor. Muchas gracias, doctor. ¿Ahí se escucha? Buenas noches a todos. Antes que nada, un agradecimiento a los coordinadores de estas jornadas, a la doctora Victoria Adato Green, a la doctora Olga Islas y al doctor Sergio García Ramírez. Gracias por la invitación. Para ser más rápidos en la exposición, voy a dar lectura a una ponencia que se preparó respecto a los temas técnicos relacionados a las principales iniciativas de reforma que están por discutirse y su congruencia o no con el modelo procesal. Este trabajo fue realizado por el maestro Rodolfo Félix Cárdenas, por lo que doy comienzo. En estos tiempos de cambio y de intercambios, promesas y mentiras de gobernantes y de sus partidos políticos, se han puesto en el centro del debate diversas iniciativas con proyecto de decreto que reforma, deroga y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia penal. Difícil hoy es saber cuántas existen, pero sí es posible identificar al menos dos de ellas de la mayor importancia. Una de data más antigua que busca, entre otros, la reforma a los artículos 16, 19, 20, 73 y 107, la cual está latente y que se caracteriza por buscar, en parte, reforzar el modelo procesal. Y otra de data más reciente, escandalizada por la CONAGO, que busca trastocar los artículos 19 y 22 de la Carta Magna, echando culpa al modelo procesal de la ineptitud en el gobierno para hacer frente al fenómeno delictivo. Respecto a la primera propuesta, aun y cuando el tiempo es reducido, trataré de comentar brevemente los aspectos que me parecen más destacados de algunas de dichas propuestas. Sobre esta primera iniciativa de reforma constitucional, refiero, ha sido desde la sede del Senado de la República que distinguidos senadores y senadoras de la actual legislatura del Congreso de la Unión han sometido a la consideración de sus pares, constituidos como asamblea, dicha iniciativa.
Lo que es objeto de este ejercicio democrático es la derogación, reforma o adición de los artículos 16, 19, 20, 73 y 107 constitucionales. El sustento argumentativo de la iniciativa está basado en la idea de fortalecer el sistema procesal penal acusatorio, sustentado en la reforma constitucional del 2008 para despojarlo de reminiscencias inquisitivas y continuar consolidando los principios que rigen la investigación para evitar se incurra en la realización de actos cuestionables que inciden en el ámbito de la prueba, afectando su validez, los derechos de las víctimas a obtener una efectiva reparación y las garantías de satisfacción y no repetición, pero a la vez los derechos del inculpado de no enfrentar una privación de su libertad sin juicio previo o, como un adelanto de la pena, sin mediar el cumplimiento de los requisitos que para ello deben ser observados y siempre tenida aquella como una excepción. Por cuestiones de tiempo ahondaré únicamente en la reforma a los artículos 16 y 19 que resultan los temas más relevantes. Respecto a la reforma del artículo 16, la iniciativa con proyecto de decreto propone aquí reformas a la figura del arraigo, eliminar la figura del arraigo que se sostiene con respecto a la delincuencia organizada. En segundo término, modificar los requisitos de la orden de aprehensión. Y en tercer término y último, eliminar la referencia al delito grave en el caso urgente. Respecto al arraigo, hay que comentar que a nadie escapa que la figura del arraigo tiene raíces profundamente inquisitivas. En el lenguaje más simple se traduce en detener y privar de libertad a una persona para investigar. El uso del arraigo por largos años en nuestro país ha servido para tres aspectos principalmente: para investigar sin pruebas que sustenten, que sustenten la privación de libertad que sufre una persona, o para torturar o imponer malos tratos a los así detenidos, y también para extorsionar a los arraigados y a sus familiares. Su ineficacia, pero también la ilegalidad que en sí mismo representa, por muchos años fue solapada por los juzgadores federales, que a paso de camello, con la lentitud que caracteriza en sus resoluciones y cerrando los ojos, permitían en los juicios de amparo que le atacaban nunca se resolvieran hasta alcanzar un cambio de situación jurídica. Era un pacto no escrito que soportaba el sistema tradicional, que en los hechos y en lo jurídico dejaba claro que en el juicio de garantía resultaba y sigue resultando absolutamente ineficaz para proteger a la persona arraigada. En realidad, nunca existió un control judicial serio y eficaz respecto de los actos del Ministerio Público relacionados con el arraigo que imponía. No existía ningún criterio ni control sobre la duración del mismo, que no fuera su mera voluntad y, mucho menos, sobre su prórroga, pues esta acontecía justamente porque no se tenían pruebas para proceder penalmente en contra del arraigado. Ello reiteraba que sin información se detenía y que la investigación a la que era sometido el sujeto arraigado se detonaba justamente en razón de su detención sin pruebas que la justifiquen. En ninguna democracia, como sabemos, los ciudadanos sufren tal afrenta de ser privados de su libertad. Y como se sabe, México ha sido objeto de fuertes críticas desde el ámbito internacional por mantener el arraigo como una figura que fundamenta desde la Constitución que las personas que pueden ser privadas de su libertad sin que exista información que en verdad proporcione sustento para ello, nada justifica que se prive de libertad de una persona sin información confiable y objetiva que lo justifique. Es más, el Código Nacional de Procedimientos Penales faculta al juez de control mantener privada cautelarmente y de forma justificada a una persona de su libertad personal hasta por un plazo de 6 meses sin investigación. Y esto sí que es legal, dado el control judicial previo para la imposición de esa medida. Siendo así, ¿para qué el arraigo, que por lo demás es de mucho menor plazo? Si se prevé con respecto a los derechos humanos del detenido que pueda sufrir la medida cautelar de prisión justificada con control judicial previo, máxime en delincuencia organizada, en que es de esperarse que las detenciones efectuadas en flagrancia involucren armas, drogas, etc. Es solo que el acusador debe hacer con mayor esmero su trabajo para obtener esa medida cautelar. Es por ello que estoy de acuerdo en la propuesta para eliminar el arraigo del texto constitucional. Un segundo aspecto sería modificar los requisitos de la orden de aprehensión. La propuesta de esta iniciativa ha tenido aquí una situación que, más que jurídica, me parece deriva de un problema de facto, que por interpretaciones absurdas se ha venido sosteniendo. No me parece un problema que debe atenderse reformando para ella la Constitución. Se parte de los delitos sancionados con pena alternativa o que no sea de prisión. Cuando el Ministerio Público ha acudido a un juez de control solicitando se cite a una persona por delitos así sancionados para comunicarle que es investigado e imputarlo por ello, ha acontecido que la falta de comparecencia de dicha persona ha impedido que el proceso continúe quedando en el limbo. Esto es así, pues,
Cuando el requerido no comparece en estos casos, se ha entendido que no procede librar una orden de aprehensión, porque ésta se reserva para delitos sancionados con pena privativa de libertad. Esta interpretación de la norma ha sido a lo que los jueces de control han acudido para negar las órdenes de aprehensión solicitadas en los referidos términos por el representante social. Hay que entender que hoy día, acorde a nuestra ley procesal penal y en el sentido del acusatorio, una orden de aprehensión se considera forma de conducción de una persona ante la presencia del tribunal, que no implica que la persona será sometida a una prisión preventiva, como lo era antes en el sistema tradicional, en la mayoría de los delitos en los que el inculpado aprehendido debía solicitar el beneficio de la libertad provisional bajo caución, pudiendo incluso, a pesar de ese derecho, serle negada ante la oposición fundada del Ministerio Público, o bien carecer de ese derecho bajo la antigua concepción del delito grave. Pero las nuevas reglas lo que plantea es muy distinto. Como se parte del derecho de la persona a enfrentar su proceso en libertad, una orden de aprehensión tiene solo el alcance de ser el vehículo legal para que el sujeto sea simplemente presentado ante el juez que lo requiere. Al suceder esto, la orden de aprehensión ha cumplido su propósito. Que la persona quede o no en libertad mientras aquel se instruya es objeto de un debate posterior, que sería el de las medidas cautelares, sometido a otras exigencias. No es parte ni efecto ni consecuencia de la orden de aprehensión. Por ello, quienes impulsan esta reforma buscando un cambio de redacción en el artículo 16 constitucional, proponiendo que la noción de datos de prueba desaparezca, al estimar que la misma ha generado confusión para que sea sustituida por probabilidad de la existencia del hecho que la ley señale como delito y de la intervención de la persona con él, con ello lo que se quiere es evitar y terminar de una vez con la distinción que como excusa han utilizado muchos jueces para negar las solicitudes de órdenes de aprehensión pedidas por el Ministerio Público en contra de personas que se han negado a comparecer a la cita que les enviará el juzgador y que no tiene otro objeto que para comunicarles que se les investiga e imputarlos, mas no privarlos de libertad. En mi opinión, este problema no se soluciona por la vía de la reforma constitucional. Ahora, si además de ello se quiere eliminar la noción de datos de prueba sustituyéndolo para efectos del artículo 16 constitucional por la de probabilidad de la existencia del hecho que la ley señale como delito y de la intervención de la persona en él, debe destacarse que la probabilidad de la existencia del hecho delictivo no es algo etéreo, sino que es algo que debe tener soporte probatorio. Lo mismo sucede si se habla de la probabilidad de la intervención de la persona en él. La redacción propuesta implica un estándar menor que se debe cumplir para que una orden de aprehensión sea librada, pues en ella se exige una probabilidad de que el hecho delictivo existe y ya no, de datos que lo establezcan. Pero sea cual fuera el estándar que se exige, este no es como el hilo que se corta y se desliza suavemente sin sostén alguno al caer. Ese estándar debe estar soportado en algo, llámese dato de prueba, llámese evidencia, es decir, esas probabilidades objetivamente deben tener soporte en información objetiva y confiable. Entonces, a la iniciativa que se analiza le hace falta una palabra que es la correcta en el lenguaje acusatorio para que la reforma propuesta cobre sentido. Y esa palabra es evidencia, palabra que debe contener el texto del artículo 16. Es decir, debe quedar redactado de la siguiente manera: evidencia que acredite la probabilidad de la existencia del hecho que la ley señale como delito y de la intervención de la persona en él. Si el legislador no quiere utilizar este término correcto, debe volver a prever en el texto la referencia a los datos de prueba y entonces poner esa redacción: datos de prueba que acrediten la probabilidad de la existencia del hecho que la ley señala como delito y de la intervención de la persona en él. Pues en verdad lo que aquí importa es la reducción del estándar exigible para librar la orden de aprehensión. Pero para que ese estándar reducido se cumpla requiere soporte probatorio y ese soporte son los datos de prueba o la evidencia, como se le quiera llamar. Entonces, argumentar sobre la base que hay confusión en el concepto de datos de prueba para desaparecerlo y reducir el estándar de la orden de aprehensión sin resolver el problema que motiva esta propuesta no me parece correcto. Un tercer aspecto es el referente a desaparecer del caso urgente la referencia a los delitos graves.
Al respecto, hay que mencionar que la noción de delitos graves solo se contiene en el caso urgente, por ello es un error referirse a los delitos de prisión preventiva oficiosa como delitos graves, pues esta noción atiende a otro sentido. Hoy día, determinar cuáles delitos se consideran graves para efectos del caso urgente quedan en manos del legislador. A pesar que las listas suelen crecer normalmente a capricho del gobernante, al menos suelen relacionarse con los delitos que más impacto social causan. La iniciativa que se analiza lo que pretende, contrario a ello, es dar carta blanca al Ministerio Público para que, en todo delito, sin limitación, pueda ordenar la privación de libertad de las personas durante una investigación bajo esa figura. En otros términos, el legislador propone entregarle libertad absoluta al Ministerio Público para autorizarle que ordene la privación de libertad de las personas por cualquier delito y bajo estándares mínimos. La propuesta busca poner en manos del Ministerio Público una herramienta que de facto venga a sustituir la solicitud de la orden de aprehensión. El caso urgente no se justifica con la reforma constitucional que prevé el nacimiento de los jueces de control. De hecho, estos están en labores de guardia todo el día, lo que quiere decir que si el caso urgente solo surge si por razones de hora, lugar o circunstancia y ante el riesgo fundado que la persona pueda sustraerse a la acción de la justicia, no pueda ser hallado un juez de control. Por excepción, el Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará la detención, pero sucede que en el acusatorio los jueces sí están trabajando todo el día, porque cumplen turnos y por ello ya no se justifica esa figura excepcional que igualmente es reminiscencia del inquisitivo. Entonces, no obstante que no se justifica ya más su existencia, lo que quiere esta iniciativa con proyecto de decreto es convertirla en el arma más poderosa para privar a las personas de su libertad, pero por orden del Ministerio Público y como malamente se ha entendido para efectos de investigación. Ni siquiera una orden de aprehensión procede en contra de todo delito. Aquí, en el caso urgente, no habría límite alguno. La mayor afectación a la libertad personal surgirá ahora por mandato cotidiano del Ministerio Público y dentro de una investigación. Y esto quiere decir que lo que más recibirán a diario los jueces de control serán detenidos, pero por caso urgente. En otros términos, ya no será necesario, de facto, solicitar orden de aprehensión, sino que los detenidos irán presos desde la investigación. Si hay algo que criticar duramente a esta iniciativa con proyecto de reforma es justamente esta propuesta. Extraña que no se percaten los señores senadores que al eliminar la referencia al delito grave en el caso urgente, lo que están proponiendo es abrirla para todos los delitos, quitando ese control, que era justamente limitarlo a los delitos estimados por el legislador como graves. Así, se da carta blanca al acusador para ordenar la privación de libertad por cualquier delito, no solo los códigos penales de todo el país, sino también de los delitos previstos en leyes especiales. Repito, en todo el país, con lo cual esta excepción autoriza para privar de libertad se va a convertir en regla. Si se deja intocado el caso urgente tal y como se encuentra en el texto constitucional, limitarlo a ciertos delitos no representa problema. El verdadero problema está en que algunos juzgadores, bajo el argumento que, al estar ellos siempre de turno, pueden recibir las solicitudes de órdenes de aprehensión. Ello ha conducido a considerar que el caso urgente ha dejado de tener justificación, propiciando así libertades de detenidos que en ocasiones son verdaderos delincuentes. Al Ministerio Público, bajo esta óptica, prácticamente le es inútil dicha figura procesal, y es que, obvio, estaba diseñada para el sistema tradicional. Entonces, de nada sirve la propuesta de quitar el calificativo de graves y abrirla a todo delito, propuesta que a mi entender es muy peligrosa, si de cualquier manera la figura ya es inoperante. Si se quiere en verdad hacer operativa dicha figura, debe, en mi opinión, hacerse de la siguiente manera. En primer lugar, mantener su limitación a ciertos delitos y, en segundo término, reformar el texto constitucional para permitir al Ministerio Público la detención de la persona bajo caso urgente por un plazo no mayor de 48 horas, para que pueda efectivamente hacerse del soporte probatorio para llevar adelante una imputación, lo que eliminaría el candado judicial que tiene, pero a la vez acompañado ello de la previsión de una muy severa sanción penal frente a su abuso. Ahora bien, respecto a la reforma al artículo 19, hay que comentar que esta iniciativa con proyecto de decreto
propone aquí en lo principal lo siguiente: eliminar el plazo constitucional de 72 o 144 horas, así como en segundo término eliminar los delitos de prisión preventiva oficiosa. Es el caso que las dos propuestas son, desde nuestra óptica, un acierto. Por lo que hace a la eliminación del plazo constitucional, hay que mencionar que tras la reforma constitucional del año 2008 incluyó la figura del auto de vinculación a proceso y mantuvo el derecho del imputado a solicitar un plazo de 72 o su dúplica. El cambio surgido de esa reforma, que estableció los principios a regir en lo que sería la construcción de un proceso penal para México, ancló en la fase del juicio oral el momento central del mismo, teniéndola como el escenario en donde la prueba habría de nacer a ojos del tribunal de enjuiciamiento, que, sin haber conocido del hecho previo, debería fallar en la causa. En una estructura del proceso así diseñada, ninguna razón tenía que se mantuviera impuesta la figura del auto de vinculación a proceso. El constituyente nunca pudo despojarse de la idea que arrastraba del viejo auto de formal prisión como una decisión justificante de la sumisión a proceso del imputado. En su novel visión permanecía esta sombra, y ello fue lo que hizo que apareciera, contra la voluntad de quienes impulsaban esta reforma, el auto de vinculación a proceso, que en realidad no se comprendía ni se corresponde en la estructura diseñada para el proceso penal actual. El máximo tribunal, como muchos, confundieron en sus inicios dicho auto con el diverso auto de formal prisión. El texto entonces de la Ley de Amparo igualmente los equiparaba. Para el dictado de una resolución de vinculación o no a proceso, se exigió entonces que la persona fuera puesta a disposición del juez de control, con lo cual la noción del ejercicio de la acción penal se trasladó a este momento, y no así al momento de la acusación, momento posterior. Para emitir esta resolución se hizo necesario de la realización de ciertos actos previos que conllevan que el juez de control vaya emitiendo ciertas resoluciones. Todo esto se engloba en la llamada audiencia inicial. Todos los debates que van sucediendo a lo largo de la misma y que culminan con una resolución de vinculación o no a proceso, ya sea inmediatamente después de ser formulada la imputación o en 72 o 144 horas posteriores, según la petición del imputado, a los que se suma el debate sobre medidas cautelares e incluso el debate sobre el plazo de cierre de investigación, son un verdadero lastre conforme a lo que deben ser las reglas del acusatorio. La propuesta de desaparición de dicha resolución, lo que conlleva la del conocido como plazo constitucional, es un acierto. El auto de vinculación a proceso funciona como un verificador dentro de la investigación del trabajo del Ministerio Público. Su dictado se traduce en algo como un aval de la actividad que hasta ese momento ha realizado el órgano acusador, que le permite seguir adelante hasta la culminación de la investigación. No es otra cosa. No es una resolución que afecte la libertad personal de un imputado. Tampoco es una resolución que abra proceso el debate de prueba. Aquí no se trata de hablar del modelo mexicano como algunos lo han referido. Se trata de comprender que para seguir en la ruta de alcanzar que el diseño procesal penal en nuestro país alcance su mejor desarrollo, y en ello mucho ayuda evitando mini y a veces maxi juicios anticipados en esta instancia que no es la apropiada para ello, debe discutirse sobre la eliminación de esta figura procesal. Por evidente que resultaría, al desaparecer la resolución de vinculación a proceso, ya no habría espacio para esos minijuicios que suelen desarrollarse hoy día y todo, para que el juzgador de control avale o no hasta este momento el trabajo del Ministerio Público, cuando es el caso que esa resolución se emite durante la propia investigación que está en curso. Llama la atención que quienes continúan con la idea de sostener el auto de vinculación a proceso sean jueces más que nadie, pues lo cierto es que buscan no sentirse desapoderados del control de los hechos que ejercían en plenitud en el sistema tradicional, cuando en el acusatorio el papel de esos jueces es otro. Por lo demás, cabe decir que el auto de vinculación a proceso da lugar a más problemas que la práctica forense va demostrando. No da muchas soluciones. Lo verdaderamente importante no es un checklist que sirva de termómetro al juez para verificar cómo va el Ministerio Público en su investigación. Esto es, lo importante no es esa verificación, que es lo que se hace en el auto de vinculación a proceso, que no sirve sino para que el juzgador permita o no la continuidad de la investigación, sino la investigación misma debidamente soportada con datos probatorios que permitan una acusación sólida y no estar utilizando dicha resolución como un mecanismo en el que se pretende adelantar un juicio. Ahora, por lo que hace al artículo 19 y sus reformas, hay que comentar respecto a la eliminación de delitos de prisión preventiva oficiosa que esa propuesta es un acierto.
El texto constitucional prevé para ciertos delitos prisión preventiva oficiosa, y cuando digo ciertos no quiere decir una lista mínima, pues si se realiza con cuidado, su análisis encontrará que el número de conductas por las que se autoriza esa prisión preventiva de oficio es verdaderamente escandalosa. De hecho, la propia norma constitucional ha propiciado incertidumbre en su redacción que ha conllevado a juzgadores bajo un mismo delito a imponer esa medida oficiosa o no. En un modelo acusatorio como el que adoptamos y como se adopta en las democracias que respetan los derechos humanos, son los jueces de control o de garantías quienes tienen la gran responsabilidad de resolver si dejan a una persona privada de libertad personal en el proceso o no, y el fiscal es responsable de acreditar los extremos exigidos para que esa cautelar sea impuesta. La prisión preventiva en ocasiones en un proceso debe ser siempre excepcional, pero incluso su imposición exige de la reunión de determinados requisitos que cuente con soporte probatorio. No se prohíbe su imposición, sino que para ello se exige cumplir ciertos requisitos, pero más allá de ellos, fundamentalmente que se permita al imputado poder ser escuchado y defenderse frente a una solicitud de imposición de cautelar que afecta su libertad personal. En el sistema interamericano de protección de los derechos humanos es doctrina reiterada que un sistema que prevé prisión preventiva por tipo de delitos, es decir, por delitos en lo particular, vulnera los referidos derechos humanos. Se busca en esta propuesta entonces eliminar la prisión preventiva oficiosa, lo que no quiere decir que un juez de control no puede imponer en el caso como medida cautelar una prisión preventiva pero justificada, pero siempre que un debate contradictorio se acredite su necesidad y se cumpla con los requisitos o exigencias legales para ello, como el riesgo de sustracción, el riesgo para la víctima, testigos o la posible afectación que pudiera ocasionar la investigación. Por último, únicamente respecto a la segunda propuesta, esta propuesta de CONAGO, hay que comentar las siguientes críticas. Lo verdaderamente preocupante respecto de esta reforma es la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales que se acompaña en dicha iniciativa, pues grosso modo, entre otros aspectos, pues son varios más los que deben ser motivo de crítica, busca, y para enumerar y terminar, regresar la fe pública al Ministerio Público, algo que por cierto es contrario a las normas constitucionales, pues si la prueba se produce hasta el juicio, con la regresión de la fe pública a manos del Ministerio Público, pensará que de todo lo que da fe nacerá prueba desde la investigación. Es como volver a la prueba tasada y por lo mismo claramente una norma inconstitucional. En segundo término, se critica la propuesta de CONAGO, toda vez que acabar con la base del sistema que está sentado en la investigación policial, pues se propone que lo que el policía diga que escuchó sea prueba en juicio, con lo cual se incentiva la invención del policía para que desde su escritorio escriba que alguien le dijo algo y así generar ya el elemento de prueba inventando desde su escritorio y sin el más mínimo ejercicio de investigación que servirá seguramente para imputar a alguien. Bajo esa propuesta, eso que dice el policía que escuchó y que ya se tiene como prueba para juicio, ni dice el policía que escuchó, ni siquiera debe pasar para el tamiz del debate de la audiencia intermedia, pues la propuesta de CONAGO y entre otros del diputado César Camacho se brinca esa etapa procesal hasta el juicio para evitar su control previo en la audiencia intermedia, con lo cual no solo la propuesta es norma inconstitucional por ser contraria al debido proceso, sino que rompe con la estructura del mismo. En tercer lugar, se propone también incentivar la tortura o algo así como legitimarla. Esto sobre la base de atropellar el derecho a guardar silencio y a la no autoincriminación, pues se busca que las declaraciones rendidas por el imputado en etapa previa a juicio se puedan utilizar en su contra si decide ejercer su derecho a guardar silencio en juicio, pues en caso que así lo haga, aquella será presentada como prueba en su contra, y esto es igual a decir que por ejercer su derecho al silencio en juicio detonaría prueba en contra. De ahí que, en una visión contraria, esto equivaldría tanto como a decir que si el acusado no quiere declarar en juicio, por su silencio a cambio se utilizaría su declaración inicial como prueba adversa, con lo cual el ejercicio de su derecho se convierte en un disparo en la cabeza y por otro lado, de no querer que ello acontezca, se vería obligado a declarar a pesar de ser su deseo guardar silencio. Legitima y promueve la tortura, pues a los detenidos el Ministerio Público obtendrá una confesión en esas condiciones que sabe no podrá utilizar en el proceso a menos que el acusado guarde silencio y, como esto es altamente previsible, esperará paciente al juicio para extraer esa confesión y utilizarla como prueba al momento que el acusado decida no declarar. Como se ve, la propuesta es producto de una mente esquizofrénica.
Como número 4, se propone que, para que no se colme el estándar probatorio de más allá de duda razonable para alcanzar condena, el acusado deba probar que es así. Esto es, que el acusado pruebe necesariamente que dicho estándar no es alcanzado por el Ministerio Público. Los aspectos que propone, para finalizar, hay que enfatizar que los aspectos que propone la CONAGO y a los que se suma otra propuesta paralela del diputado César Camacho Quirós y otro señor diputado, que hace casi las veces de calca, son un atentado a los derechos humanos y un grave retroceso al proceso de cambio en el modelo procesal que con gran sacrificio se ha ido formando. Esperemos que los derechos de todos los habitantes de este país no se negocien por el beneficio de la clase política y el Congreso de la Unión, y que específicamente los senadores de la República, que son los que verdaderamente tutelan el Estado de Derecho, porque los diputados están vendidos a sus bancadas y se preocupan por la protección de los derechos humanos, sepan y puedan contener este acto de barbarie, o el costo será muy elevado. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Brambila. Ahora me permito presentar al doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas. El doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas alcanzó el grado de doctor en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de otras universidades del país esporádicamente. También es coordinador del área de Derechos Humanos e investigador de tiempo completo de este prestigiado Instituto de Investigaciones Jurídicas. Con ustedes, el doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Y en primer lugar, por supuesto, como corresponde, agradecer a los organizadores y las organizadoras de este evento, especialmente a la doctora Olga Islas, a la doctora Victoria Dato y al doctor Sergio García Ramírez. También quisiera agradecer a Daniela Sánchez, quien colaboró de forma muy profesional con la elaboración de esta intervención. A mí lo que se me ha solicitado hacer es reflexionar y poner sobre la mesa de discusión el tema de la seguridad. Tengo que advertir que yo no soy un especialista en derecho penal, yo provengo de la disciplina del constitucionalismo y de los derechos humanos, y por lo tanto la mirada que voy a colocar sobre la mesa sobre el tema de la seguridad está fuertemente impactada por esa formación profesional. Voy a hacer un planteamiento general sobre el tema de la seguridad y luego quisiera hacer algunas consideraciones en relación a la evolución del concepto de la seguridad en nuestra Constitución y inevitablemente por la coyuntura jurídico-política por la que estamos atravesando. Me atrevería incluso a decir que es una coyuntura económico-cultural por la que estamos atravesando, que impacta desde mi punto de vista el debate sobre seguridad y control del delito. Voy a hacer un énfasis en seguridad interior, desde una perspectiva crítica como la que ya se colocaba en la mesa, partiendo del paradigma de los derechos humanos. Tengo una presentación que voy a aprovechar para compartir con ustedes. Bien, bueno, es una imagen ruda con la que decidimos comenzar, que tiene que ver justo con la coyuntura que estamos atravesando hoy, con el debate jurídico que está ocurriendo en el Congreso. Y lo primero que yo querría poner sobre la mesa de discusión es ¿qué es la seguridad en términos generales? Y pues como todos y todas sabemos, el concepto de seguridad es multívoco, es muy complejo, se ha transformado históricamente, es un concepto que incluso aparece, digamos, desde la época clásica, y por ello etimológicamente seguridad proviene del latín securitas, que a grandes rasgos supone la cualidad de estar sin cuidado, sin preocupaciones, sin tener que tener cuidado o preocupaciones.
En la actualidad no voy a profundizar en el debate etimológico, ni mucho menos simplemente colocar sobre la mesa de discusión una noción general de seguridad, a partir de la cual la podemos entender como vivir sin daño. Vivir seguros es vivir sin daño y sin amenazas, no solo en el presente, sino también la posibilidad de vivir sin daño y sin amenazas y evitarlas en el futuro. Y por lo tanto, ese concepto de seguridad nos lanza a una siguiente pregunta, y es: ¿vivimos en una sociedad segura? Pues no. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Más bien, vivimos en una sociedad de riesgo, por múltiples motivos, en múltiples campos y en múltiples dimensiones. Riesgos en salud y alimentación. En México, por ejemplo, cada año mueren 87,000 personas a causa de diabetes mellitus. Se estima que 85 millones de personas padecen obesidad en México, 30% de ellos son niños, y por lo tanto su vida muy probablemente muy pronto va a quedar condicionada y en situación de inseguridad por ese tema que probablemente los llevará a una enfermedad, como ya ha ocurrido. Movilidad. Vivimos, si salimos a la calle, tomamos el automóvil, somos peatones o ciclistas, ¿podemos pensar que vivimos en un entorno seguro? Pues miren, en el 2015 fallecieron 16,000 personas en accidentes automovilísticos en México. Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte de jóvenes en nuestro país. Y por otro lado, en México al año mueren 20,000 personas por enfermedades relacionadas a la contaminación atmosférica. Entonces ustedes sumen 16,000 en accidentes y 20,000 personas por enfermedades relacionadas a contaminación atmosférica. Eso da un total de 36,000 personas. En cifras recientes apuntan que alrededor de 23,000 personas mueren por homicidios relacionados con el crimen organizado. Eso significa que los coches son arma de destrucción masiva que nos están colocando en un contexto socioambiental profundamente riesgoso. No vivimos con seguridad en las calles. Perdonen que haga esta comparación, entendiendo que es muy distinto morir en una condición de inseguridad por homicidio que de automovilismo, pero quería simplemente posicionar el hecho de que estamos viviendo sociedades inseguras por múltiples razones. ¿Es seguro beber agua? No. 42 niños mueren cada hora por enfermedades diarreicas asociadas a la contaminación del agua. Y en México, es triste saber, el 96% de los ríos están contaminados. En un análisis del PNUD, México, en un análisis de 122 países, México quedó en el lugar 106 por contaminación de agua, lo cual produce enfermedades graves. Y coloco esta lámina porque muchos de estos temas han sido apropiados en distintos momentos de la historia por distintos actores políticos para emprender sus programas de gobierno. Un ejemplo, es el Partido Verde, que construyó su agenda de gobierno. La prioridad de su agenda de gobierno está centrada en esos problemas, en problemas de carácter ambiental vinculados al agua, a la contaminación atmosférica, y de eso es que plantearon la posibilidad de imaginar transformaciones de gobierno para garantizar la seguridad de las personas. Una agenda política basada en los riesgos de la vida para la salud y vinculados a lo medioambiental. Pero es posible que distintas agendas políticas en distintos momentos asuman algunas de esos riesgos para construir sus proyectos de gobierno. Y sin embargo, los últimos 3 gobiernos en México lo que han hecho es han posicionado como máxima prioridad el tema de la seguridad frente a la delincuencia y el control del delito. Y si bien esto ha ocurrido durante los últimos 3 años de gobierno, sus orígenes los podemos rastrear a 1994. A mí me parece que la fecha no es casual. ¿Por qué 1994? Quiero dejarlo simplemente como una pregunta. ¿Qué tiene que ver esa fecha con el despegue de estas políticas de seguridad que han impactado de forma muy importante a la Constitución? Entonces, quisiera ahora, dicho esa introducción contextual, pasar al tema de la Constitución para que veamos cómo ha ido evolucionando el concepto de la seguridad en la Constitución que nos rige hoy en nuestro país. Y miren,
el avance exponencial del concepto de seguridad, que en 1824 aparecía solo en 3 ocasiones, en 1857 solo en 3 ocasiones, en 1917 solo 6 ocasiones y en 2017 47 entradas vinculadas a la noción de seguridad. 19 sobre seguridad pública, 10 sobre seguridad nacional, 1 sobre seguridad interior y 5 sobre seguridad social, 1 sobre seguridad jurídica, y luego hay otras que no quise resaltar porque me parecía que estas eran las que convenía señalar. Y voy a ir ahora una por una para ir señalando las características, se podía ver mejor la pantalla, perdón, de cada una de esas nociones. Seguridad pública se incorpora en el artículo 21 de la Constitución, y es una función que queda a cargo de la Federación, de las entidades federativas, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y la persecución para hacerla. Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil. Esto creo que es muy importante resaltarlo. En la reforma constitucional penal del artículo 21 de 2008 se enfatizó el carácter civil de las autoridades que deberían de encargarse de la seguridad pública. Esto tiene consecuencias para lo que discutiremos más adelante. Y aquí hay una cronología sobre la incorporación constitucional de la seguridad pública. Comenzamos en 1994, cuando Salinas de Gortari, en abril de 1994, crea la Coordinación de Seguridad Pública de la Nación. ¿Por qué subrayo 1994? Bueno, porque 3 meses antes había habido un estallido revolucionario armado de un ejército zapatista que tomó municipios en el estado de Chiapas. Probablemente sea una coincidencia. Yo, por lo que voy a decir al final, dudo bastante que lo sea. Esta es una fecha clave. Recuerden que se creó el Tratado de Libre Comercio y en esa misma fecha aparece el movimiento zapatista y 3 meses después se crea la Coordinación de Seguridad Pública de la Nación. En diciembre de ese mismo año, ya en el gobierno de Ernesto Zedillo y en la modificación a la reforma judicial, se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que entró en vigor en 1995. En ese Sistema Nacional de Seguridad Pública, a pesar de lo señalado en el artículo 21, en el artículo 129, según el cual las fuerzas militares no pueden realizar labores más que en tiempos de paz, más que las que corresponden al ámbito militar, formaron parte del Consejo Nacional del Sistema de Seguridad Pública. El secretario de la Defensa y el secretario de la Marina ya son incorporados dentro del órgano fundamental de coordinación de la seguridad pública en nuestro país. En 1996, debido a esto, se presentó una acción de inconstitucionalidad porque se señaló esto que yo estoy diciendo, por qué se incorporaba a estos actores en la seguridad pública cuando esas no son sus funciones. Y entonces, diputados del PRD, si no recuerdo mal, Leonel Godoy en concreto, presentaron una acción de inconstitucionalidad para señalar esta inconstitucionalidad de la norma. Y sin embargo, la Corte, al recibir y resolver esa inconstitucionalidad, resolvió que la participación del Ejército y la Fuerza Armada en acciones civiles de seguridad pública era constitucional. En ese mismo año también se aprueba la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. En 1999 es la Policía Federal y en 2008 se produce la reforma penal, en la que ustedes son expertos. Se da este carácter civil, se subraya en el artículo 21 el carácter civil de las instituciones de seguridad pública. Y también querría señalar un tema que don Sergio García Ramírez en el que ha, digamos, insistido. Se crea un régimen especial de delincuencia organizada, lo que algunos autores podrían incluso calificar como un derecho penal del enemigo. Seguridad nacional, que es otro de los conceptos, aparece en 9 ocasiones en nuestra Constitución. En 2004 se reforma el artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso para legislar en materia de seguridad nacional. Ahí se abre la puerta y en el 2005
entra en vigor la Ley de Seguridad Nacional. Como pueden ver, es una entrada constitucional muy reciente y es una legislación muy reciente sobre seguridad nacional. El propio concepto de seguridad nacional es de reciente incorporación a nuestra Constitución. Y luego seguridad interior, que esto es lo que hoy nos tiene a muchos constitucionalistas, especialistas en derechos humanos, con una enorme preocupación. Seguridad interior siempre ha tenido una mención a lo largo de nuestras constituciones, desde la Constitución de 1824, es cierto, 1857, en 1917 vuelve a aparecer el concepto de seguridad interior vinculado a facultades del presidente y hoy aparece en una sola ocasión también vinculado a las facultades del presidente. ¿Qué problemas, desde mi punto de vista, tiene el concepto de seguridad interior o la noción de seguridad interior? Y evidentemente qué problemas tiene esta iniciativa de seguridad interior hoy en nuestro país. Bueno, en primer lugar, un problema conceptual. Aquí se han llevado a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en este mismo espacio, reflexiones teóricas sobre seguridad interior, su concepto y su incorporación constitucional. Hay un primer problema que es conceptual y esto lo han subrayado los académicos teóricos que han participado en estos foros. ¿Qué es seguridad interior? Yo la verdad que tengo ganas de preguntárselo al diputado César Camacho, que hoy lo escuchaba en la radio en la mañana, hace una defensa encendida del proyecto de ley de seguridad interior. ¿Qué es seguridad interior? Y yo casi les puedo asegurar que no lo sabe. No lo sabe. No va a poder decir mucho. Y por supuesto que no es por ignorancia. El diputado César Camacho es una persona muy preparada, es un abogado destacado, es un hombre que conoce del derecho. Pero el problema es que no lo sabemos nadie. No lo hemos teorizado, no se ha teorizado sobre seguridad interior. Busquen ustedes información en la red para ver qué es seguridad interior. Se trata, por lo tanto, de la creación y de la incorporación institucional de una figura riesgosa sin un marco conceptual sólido. Y piensen ustedes si eso no tiene riesgo, o más bien piensen en cómo se diseñan y se construyen las instituciones. Las instituciones son en su origen construcción teórica. Se reflexionan, se fundamentan, se explican cómo se relacionan con otras instituciones, cómo se relacionan con la sociedad. Piensen ustedes, por ejemplo, en los órganos constitucionales autónomos. ¿Qué es un órgano constitucional autónomo? Bueno, ustedes van a la literatura y van a encontrar textos que le dan carta de naturalidad legal, se han discutido qué son, se analizan, están en el derecho comparado, se explicaron cómo encajan los órganos constitucionales autónomos con la división de poderes, porque efectivamente son una pieza extraña en el constitucionalismo tradicional. Cómo funcionan, qué objetivos tienen. Es fundamental tener un marco conceptual para construir, diseñar y luego plantear instituciones. La seguridad interior no tiene ese marco, no tiene un marco conceptual de soporte. Y uno de los elementos que distinguen a las democracias constitucionales de los estados autoritarios, por lo menos lo que distingue en Europa el liberalismo del fascismo, es que el liberalismo estructura su fundamento en la racionalidad ilustrada. La racionalidad ilustrada parte del supuesto de que la realidad se puede conocer, se puede explicar y a partir de esa explicación se puede regular. En cambio, el fascismo parte del supuesto de que la realidad es tan compleja que no se puede explicar y por eso la única vía es ordenarla, controlarla a través de la fuerza. Digamos que el fascismo ordena con fuerza, el constitucionalismo regula con razones y con explicaciones. Y yo veo que aquí hay más bien una lógica autoritaria que una lógica de derecho constitucional desde el punto de vista conceptual. Es un primer elemento que yo querría colocar. El segundo es la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esta propuesta, que es un segundo tema que también preocupa. Miren, el Congreso no tiene facultades para legislar sobre seguridad interior. Tiene una facultad en el artículo 73, fracción 29M, para legislar sobre seguridad nacional. Pero como digo, seguridad nacional y seguridad interior, aunque han intentado construir vínculos, son categorías y conceptos que están separados, que son distintos, que no queda muy claro cómo se vinculan. Por lo tanto,
yo creo que tanto conceptual como constitucionalmente podemos decir que no hay un fundamento legal en la Constitución para legislar sobre ello. Además, el artículo 21, párrafo 10, establece explícitamente que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Y esto es una incorporación constitucional del 18 de junio de 2008, o sea, mucho posterior, más de 10 años después de la elaboración de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia sobre seguridad, sobre la posibilidad de que las fuerzas federales puedan participar en seguridad pública. Entonces, estamos fundando una norma en una jurisprudencia que interpretó un artículo que ya no existe. Bueno, ahí hay un segundo problema, y es que ese es el fundamento constitucional de la Iniciativa de Seguridad Interior. Además, el artículo 129 es muy contundente, impide en tiempos de paz que las Fuerzas Armadas realicen funciones que no sean estrictamente militares. Están intentando también, han fundamentado la Ley de Seguridad Interior en la fracción 39 del artículo 73, en donde se señala que para expedir leyes, que esa fracción faculta al Congreso para expedir leyes necesarias a objeto de hacer eficaces las facultades anteriores. Es una especie de cajón de gatos donde se mete todo y se intenta fundamentar con eso cualquier cosa, pero en realidad, si ustedes lo leen en estricto sentido, es necesario tener una facultad previa en cualquiera de los artículos, y además eso es razonable, porque si no, entonces el Congreso podría regular cualquier cosa. No es una carta abierta para que el Congreso regule cualquier materia, es solamente para hacer efectivas las facultades anteriores. Y como en las facultades anteriores no está la seguridad interior, pues no hay facultades para que el Congreso legisle sobre la materia. Y un tercer tema muy importante es la inconvencionalidad. No solo choca con la Constitución, choca con una cantidad muy significativa, yo aquí solo por razones de tiempo voy a señalar dos, muy significativa de pronunciamientos de órganos del derecho internacional de los derechos humanos, especialmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, como saben, a partir de la resolución de la contradicción de tesis 293 son vinculantes para nuestro país. Entonces, en el caso Cabrera, García y Montiel Flores, se señala en el párrafo 88, tal como ha señalado este tribunal, los estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de la criminalidad común o la violencia interna, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar un objetivo legítimo y no a la protección y control de los civiles. Pero esto lo dice el general Cienfuegos, no están capacitados para llevar a cabo. Es razonable que no entren en ese terreno. Es muy preocupante incluso que lo hagan. Siguiente párrafo 89. La Corte considera que la posibilidad de otorgar a las Fuerzas Armadas funciones dirigidas a la restricción de la libertad personal de civiles, además de atender a los requisitos de estricta, voy a saltar, el régimen propio de las fuerzas militares, al cual difícilmente puede sustraerse a sus miembros, no se concilia con las funciones propias de las autoridades civiles, que es una obviedad, lo sabemos todos. Voy a saltarme esto, perdonen, pero a golpe de vista. Fíjense ustedes la cantidad de normas vinculadas a la seguridad que se han producido del 2002 al 2016. Y fíjense, vuelvo a enfatizar las fechas, 1994, y luego el crecimiento exponencial en la Constitución y ese despliegue de normas que están impactando el tema de la seguridad en el país. Y un elemento que debería de preocuparnos. Fíjense ustedes esta gráfica, espero que la pueda acercar. Sí, aquí la puedo acercar. Miren, en 2006, que es cuando se declaró la guerra al narcotráfico, las líneas que están antes del 2006 son las tasas de homicidios en los estados en el país. En el 2006, esa pendiente escalofriante de homicidios es justo cuando se decide emprender la guerra contra el narcotráfico. Nosotros en el Instituto de Investigación, este es otro tema que está ahora en la prensa, ¿no? 7 marinos acusados de secuestro, eso ya no se puede creer. Pero bueno, índice de letalidad. Nosotros en el Instituto de Investigaciones Jurídicas nos dimos a la tarea, preocupados justamente porque intuíamos que eso estaba ocurriendo en el país, de construir un indicador que nos permite saber, es un proxy, digamos, para intentar monitorear ejecuciones extrajudiciales. Y es un proxy construido a partir de la muerte de delincuentes fallecidos en enfrentamientos frente a heridos. Normalmente, cuando hay un enfrentamiento entre policías o entre fuerzas federales y delincuentes, hay heridos y hay muertos. Hay una preocupación cuando empieza a haber más muertos que heridos, porque eso empieza a hacer suponer que
ahí está pasando algo. Bueno, cuando interviene la Policía Federal hay 2.6 muertos por cada herido. Cuando interviene el Ejército hay 9 muertos por cada herido. Y cuando interviene la Marina hay 17.3 muertos por cada herido. Este índice se construyó principalmente en Brasil. Y se construyó, no lo tengo aquí, en Sao Paulo, Brasil, comenzaron a estar muy preocupados cuando el índice llegó en 2006 a 2.6, porque se notaba claramente que estaba habiendo un uso desproporcionado de la fuerza. Entonces tomaron medidas de política pública y bajaron a 2010 a 0.55. Comparen 0.55 con 17.3 muertos por herido. Es realmente preocupante. Déjenme... No sé si puedo salir aquí, espero que sí. Déjenme hacer un... No sé si se escucha. Por la presente le informo, según los poderes recibidos por la sección 47, párrafo 7 de la orden del Consejo número 438476, que el señor Batel Archibald, con domicilio en el número 412 de las Torres Shangri-La, ha sido invitado a colaborar con el Ministerio de Información en ciertas investigaciones y queda obligado al abono de los costes financieros como se especifica en la orden del Consejo RB/CZ/907/X. Firme aquí, por favor. ¡Papá! ¿A dónde se lo lleva? Ahí. Gracias. Otra, por favor. Ahí. Más fuerte esta vez. Gracias. ¿Por qué se lo lleva? Este es su recibo por su marido. Gracias. Y este es mi recibo por su recibo. Señora Batten, ¿le ha ocurrido algo? Somos del Departamento de Obras. ¡Del Departamento de Obras! ¡Cuidado con esos malditos trastos! No les haga ningún caso, guapa. No me toque. ¿Por qué no se van de mi casa? No se preocupe, todo estará arreglado en un periquete. Exacto, no hay por qué preocuparse. Claro, es Tatel el que tiene que preocuparse. ¿Patel? Se llama Patel. Debe haber una equivocación. ¿Equivocación? Nosotros nunca nos equivocamos. Típico de ellos. Han vuelto al sistema métrico sin avisar. Señora Batten, ¿qué ha ocurrido? No sé. Bueno, perdonen el probablemente toque de humor inconveniente en esta situación tan delicada, pero el principio del video lo que muestra es la deriva autoritaria muy preocupante, violatoria clara de derechos humanos que podría en un momento dado ser, si es que el Senado la aprueba el próximo martes, que es cuando se espera la discusión en esa Cámara, tener un marco legal de la seguridad pública en manos de fuerzas militarizadas. Está funcionando la estrategia para combatir la delincuencia. Hay un incremento de la tasa de homicidios después de la implementación de operativos permanentes, hay un aumento de números de quejas en la CNDH por detenciones arbitrarias, tratos crueles, cateos informales. Los grupos del narcotráfico crecieron más de un 900%, de acuerdo con el CIDE. Y este mes, el pasado mes, es el mes más violento en 20 años. ¿Por qué insistimos en que esta es la salida para resolver los problemas de seguridad y delincuencia en el país? Yo simplemente quería cerrar, ya que me quedan 3 minutos, que desde mi punto de vista en este debate que estamos teniendo, estamos pecando frente al problema de la inseguridad, de asumir una actitud presentista que está dominando nuestras discusiones y el diagnóstico. O sea, el diagnóstico que tenemos es: la policía se corrompió. La verdad, la policía ha sido bastante corrupta desde hace muchos años. Se incrementó el delito, necesitamos al ejército.
Esa es la tesis de fondo. Es una tesis que en general es muy básica. Hay poca investigación detrás de eso, poca información, no estamos explicando nada y estamos tomando una decisión muy riesgosa con posibles efectos irreversibles. Yo creo que frente a esta grave coyuntura deberíamos de continuar con la discusión antes de tomar decisiones. La tesis que hoy predomina, digamos, en el marco de la seguridad y el control del delito se relaciona de forma muy estrecha con otros procesos. No solo es un problema de policías corruptos. Las instituciones de seguridad no surgen aisladas y al margen de otros procesos, se construyen en momentos históricos particulares y se asocian con cambios culturales, con sensibilidades de la sociedad de las élites, con políticas económicas, con las posibilidades de gasto público, de redistribución de la riqueza, con la aprobación de las élites y de las propias culturas, de la propia sociedad civil. Las políticas de seguridad y el control del delito comprometen toda una narrativa que se vincula con otros procesos, con transformaciones económicas, culturales, políticas. Yo creo que tenemos que conocer mejor y con mayor profundidad de esto, no encerrarnos solo en el debate criminalístico, sino abrir la discusión a otros campos. En el estado de bienestar, con esto cierro, prevalecía la idea de que debía de haber una actitud racional frente al delito, desapasionada, civilizada, incluso respetuosa, bueno, no incluso, respetuosa de los delincuentes y de sus derechos, cuyos actos deberían de ser enfrentados desde las prácticas de la rehabilitación, de la readaptación y con políticas correccionalistas. Hoy, esta propuesta de seguridad interior está construida desde un enfoque emotivo, agresivo, que ve al criminal en una lucha contra el mal y en una defensa contra el peligro. Son políticas redistributivas de castigo. Y yo creo que debajo de esta transformación, de este tránsito de un modelo a otro, están implicadas fuerzas más profundas, transformación de compromisos culturales, sociales, alianzas de élites, y yo creo que estando en la universidad tenemos que abrir esa discusión antes de tomar decisiones tan peligrosas. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodrigo Gutiérrez. Muy interesante. Finalmente, por una mera formalidad, diré algunos renglones académicos del doctor Rodríguez Manzanera. Luis Rodríguez Manzanera es conocido por todos ustedes. Es maestro de muchas generaciones. Se ve joven. Tiene una doble licenciatura en Derecho y en Psicología y obtuvo un grado de doctor en la Universidad de Roma, Italia. Ha escrito 130 artículos publicados en revistas especializadas y libros que han sido consultados por muchos estudiantes e investigadores. Creo que no vale decir más cosas. Doctor, por favor, su tema es una constitución sin política criminal definida. Buenas noches. Quiero agradecer la invitación esta que celebramos cada año en estas jornadas que hoy cumplen su mayoría de edad, son 18 años ya, 18 jornadas seguidas. Muy bien, efectivamente mi tema, pero permítanme hacer una aclaración ahí. Permítanme hablar de política criminológica y no de política criminal. A lo mejor esto es casi por comodidad, ¿no? Es que después de ver tantos años de dar clase y cuando dice uno voy a hablar de política criminal, los muchachos preguntan que de qué partido, ¿no? Sí, y cuando se refiere uno a que alguien es político criminal, preguntan en qué reclusorio. Entonces, para evitar confusiones, vamos a hablar de política criminológica, porque además vamos a tener que reconocer
que sí hay algunas políticas que son realmente criminales, ¿no? Y entonces creen que va a hablar uno de política económica. No, no. Vamos a hablar de política criminológica y ese es nuestro contexto. Se pidió porque, claro, estamos celebrando un aniversario, hacer referencia a la Constitución. Es muy buena la pregunta. ¿Cuál es la política criminológica de la Constitución mexicana? Porque, claro, la legislación penal tiene que estar forzosamente guiada por las líneas generales de la Constitución, y la Constitución la interpretamos siempre así como el espejo donde se ve reflejada la política criminológica del Estado. Por lo tanto, pues toda reforma legislativa en materia penal debe obedecer a criterios de política criminológica. Este es el planteamiento de entrada. La Constitución mexicana en esta materia ha sufrido, como nos platicó don Sergio García Ramírez, por lo menos 24 reformas en materia penal. Yo creo que por lo menos es que no he visto el diario oficial hoy, a lo mejor ya son 25, ¿no? Es tan común ya esto, ¿sí? Todas estas reformas, ya se analizaron algunos puntos aquí, han representado grandes avances, la eliminación de la pena de muerte o la inclusión de los derechos de las víctimas, por ejemplo. Pero también hay muy serios retrocesos, enviar los menores al ámbito penal o plantear un sistema procesal de excepción para la delincuencia organizada, etcétera. Se ha hablado ya bastante de eso en esta reunión, ¿no? Lo que tenemos entonces en una primera visión es realmente una ambivalencia y algo preocupante, un doble discurso, ¿sí? Por ejemplo, por un lado se habla de presunción de inocencia y por el otro tenemos prisión preventiva oficiosa, o lo que es peor, arraigo. Sí, cuando platicamos con algunos de los legisladores, los felicitamos, digamos, qué bueno que acabaron con la prisión preventiva, porque si hay ya presunción, si ya tenemos la presunción de inocencia, pues eso no es compatible con prisión preventiva, etcétera, etcétera, etcétera. Además de esta ambivalencia y doble discurso, sí, la reforma a veces nos es difícil porque está envuelta en una nueva terminología, con un lenguaje oscuro, a veces muy confuso, que no es fácil de analizar. De manera que esta pregunta de si existe una política criminológica definida del Estado mexicano y cuál es esta, y si el discurso que generalmente es garantista coincide con la realidad. Hay coincidencia, creo que, entre todos los tratadistas en cuanto al derecho penal, que debe ser un derecho penal mínimo. No es muy raro encontrar a alguien que no esté de acuerdo con esto, que el derecho penal, se ha repetido varias veces en esta reunión, debe ser la última ratio, que solo se debe recurrir a él para proteger bienes y valores de la más alta importancia, que primero hay que agotar todos los demás recursos antes de llegar a legislar en materia penal, que si hay otra forma de resolver los conflictos no debemos de llegar al derecho penal. Esto es lo que más o menos es una política criminológica moderna, actual, y se llega a usar el término liberal. Ahora, la realidad es que al analizar las diversas disposiciones penales,
tanto las constitucionales como las que están en los códigos penales y en las leyes especiales, porque es un verdadero universo el mundo penal, ¿no? Toda ley que se respete, sea de lo que sea, tiene que tener por ahí un par de tipos penales, como que entonces se piensa que ya no sirve, ¿no? Entonces es algo verdaderamente difícil de entender. Encontramos lo contrario exactamente a lo que se pregona en teoría. Lo que estamos encontrando es un abuso terrible del derecho penal, un continuo aumento de tipos penales, un excesivo agravamiento de las penas, el principio de proporcionalidad, que es uno de los principios que sirve para saber cuál es la política criminológica de un Estado, está totalmente roto. Aquí ya oímos en la primera ponencia como el problema de los delitos graves, el cual habíamos hecho una apuesta, no lo creyeron, si meten los delitos graves, al final todos los delitos van a ser graves. Dijo, no hombre, ¿cómo crees? Y eso es los bien, no, ahorita más de la mitad, es un trabajo interesante de misión, más de la mitad de los delitos ya son graves. Lo difícil es encontrar delitos que no sean graves con todas las consecuencias que esto trae. Ahora, ¿qué ha sucedido con esto? Aquí vienen las preocupaciones de tipo criminológico. Mi análisis será más criminológico que jurídico. Este colapsamiento total del sistema penal. Oímos en la primera ponencia, la de Catalina Pérez Correa, cómo tenemos un 94% de impunidad, pero aquí entiendo que este no es mi tema, de esto se pueden hacer los cuadros, pues que es verdaderamente apasionante el número de funcionarios. ¿Cuántos policías, ministerios públicos, jueces, personal penitenciario, defensores de oficio, asesores de las víctimas existen? Hay los cuadros muy interesantes y recomendaciones de cuántos policías debe de haber, por ejemplo, por 100,000 habitantes, etcétera. Se conoce. Sí, pero cuando nos asomamos a ver la realidad y vemos el envipe del INEGI, que ya son 6, 7 años consecutivos y ya podemos tener y calcular tendencias, sí, tenemos 30 millones de delitos anuales. Lo oyeron decir a Pérez Correa. Nada más que ella no mencionó para nada este otro problema. ¿Cuántos policías, ministerios públicos, etcétera, etcétera, necesitaríamos para que realmente hubiera atención a 30 millones de delitos anuales? Entonces, esto es el colapso total. O sea, es imposible absolutamente cumplir la ley o cualquier otro sistema. Y aquí empezamos a hablar, a entrar al famoso derecho penal simbólico, ¿sí? En el cual, bueno, eso es un decir. Obviamente, lo primero la primera reacción es, aparte de la acostumbrada, pues aumenten las penas, etcétera, aumentar el personal. Lo que se necesita son más policías, más jueces, más… No acabamos nunca, no. Lo que se necesita es reformar todo el sistema de origen. Vamos a ir cayendo siempre en que el origen es el derecho penal, Sí, es esto. Mientras no tengamos un derecho penal, es decir, un código penal distinto, no es posible cumplir la ley. O sea, estamos reunidos, algo así como para hacernos tontos en conjunto, ¿sí? Y la ley, a menos que la corrigiéramos con mucha elegancia, ¿no? Al que robare y lo cachen, bueno, entonces sí, se le aplicará tal cosa, pero es toda una ilusión gigantesca, ¿no? Lo que tenemos que buscar es otra cosa. Lo que se tiene que buscar es un derecho penal minimísimo si queremos que algo
de esto funcione, ¿no? Y que tenemos que entrar a un programa de descriminalización, pero global, ¿no? Sustitutivos de prisión. Lo oyeron con Ruth Villanueva. No, ya no hay que construir prisiones. Esa es la frase del maestro Quirós Corón, ¿no? Prisión que se construye se llena al día siguiente. Nunca jamás alcanzarán las prisiones. Entonces el problema no es más prisiones, es justicia restaurativa. Es otro esquema por completo diferente. Déjenme referirme en una ojeada como muy rápida a lo que es la legislación secundaria, porque la segunda pregunta lógica es, bueno, ¿y esa legislación secundaria está de acuerdo con la Constitución? Ya si de por sí la Constitución es un poco contradictoria, ambivalente y confusa, ¿qué va a pasar con la legislación secundaria? Déjenme ver esto muy rápidamente. Menciono la Ley General del Sistema de Seguridad Pública. Cualquier cosa que sea la seguridad pública, no me meto en el problema, simplemente porque el Consejo Nacional es el encargado de establecer las políticas públicas en materia de seguridad pública. Ojo que este es un pedacito nada más de lo que es la política criminológica. Tradicionalmente la política criminológica pues principia por una política preventiva general y después ya viene la política legislativa, si no hubo más remedio, luego la judicial y luego la ejecutiva o penal o penitenciaria, como le llamen. En parte es el arranque. Entonces, esta ley, no me detengo, nada más la menciono por esa razón. La Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Este es el principio y debe ser el inicio y el origen de toda política criminológica. Opinión personalísima, esta es la única que se salva de todo el conjunto. Esta ley está bien hecha. Es una ley muy interesante que crea un Centro Nacional de Prevención del Delito y el cual debe de hacer el diseño científico y, ojo, sí usa el término política criminológica. Qué bueno, así no nos enredamos. Se creó, como podrán ver, un programa nacional para la prevención social de la violencia y la delincuencia, el famoso PRONAPRED, en 2014. Y este era un buen arranque, la ley era bastante buena, pero no, ya para este año se quedó sin recursos. Es increíble. Y son muchos miles de millones, no estamos hablando de… O sea, este truco tan interesante de que, bueno, ahí está la ley, pero no hay cómo cumplirla porque no hay recursos. Sí, pero absoluto, este es un golpe. Perdón, no he visto el presupuesto, nada más me han dicho que para el año que entra tampoco hay un solo centavo para cumplir esa ley, aunque la ley diga que debe de tener recursos, etcétera. La Ley Federal de Justicia para Adolescentes se publicó en 2012, se ordenó que entrara en vigor el Día de los Inocentes 2 años después. Entramos en terror, desde luego. Afortunadamente, la Nochebuena de 2 años después se suspendió la entrada en vigor, ¿sí? Y unos meses después se abrogó. Es uno de los ejemplos más bellos que podemos tener. Una ley que se abrogó antes de entrar en vigor. Es precioso, ¿no? Y sí, sería muy gracioso si no fuera porque los estados se lo creyeron. Y los estados empezaron a hacer su legislación minoril de acuerdo al mamotreto este. Háganme favor. Entonces, allí principió materialmente a colapsar todo el sistema minoril en el país. Se dispersó, cada estado empezó a aplicar las cosas como se les antojaron, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, nos quedamos una temporada sin ley, desde luego no nos quedamos sin ley, pero en fin,
y nos avisaron que ya venía la nueva ley. Y estábamos muy contentos, vaya, por fin. No, en este país hay que tener mucho cuidado de decir no podíamos estar peor. No, espérense, no, espérense. No, salió la ley penal para adolescentes. De una vez, ¿sí? Se publicó, entró en vigor el 18 de junio de 2016. Penal, uno de los retrocesos más grandes en la historia del país. Y como dato curioso, volvió a abrogar la ley para el tratamiento de menores infractores, que ya se había abrogado. No es porque yo haya hecho esa ley, pero es preciosa, es la ley que ha sido abrogada más veces. Es también una verdadera belleza. ¿Qué es esto? Bueno, ya que hablan tanto de convencionalidad, bueno, la Convención sobre los Derechos del Niño lo que dice es otra cosa. Desde la terminología, son los derechos del niño, es la Convención. Ahora ya no hay niños, ahora son adolescentes. Ya verán mi nuevo libro sobre derecho adolescentil, porque ya no se puede hablar de menores. Es la barbarie, ¿eh? Pero ahí está, creo que la Convención es muy clara. No solo la Convención, las reglas de Beijing, que son las reglas que nos dan toda la clave para administrar la justicia de menores, que creo que no tiene vuelta de hoja y que desde luego México ha aprobado. La Ley General de Víctimas, otro ejemplo que es interesantísimo. Se publicó el 9 de enero de 2013, como podrán ver. 5 meses después, en el Día Oficial del 3 de mayo, hubo 256 cambios. La ley tiene 189 artículos, tuvo más cambios que artículos. Se los habíamos advertido mucho que no. Bueno, anunciaron, como podrán ver, se anuncia que se va a hacer una nueva ley y es curioso, se agregó esa fracción, la fracción 2910 constitucional para facultar al Congreso. Yo no entiendo mucho de esto, pero entonces quiere decir que el Congreso no estaba facultado para hacer esta ley de víctimas que tiene el récord Guinness de reformas en el menor tiempo posible. Entonces estábamos muy contentos, qué bueno, vaya, que entren victimólogos, que se haga la nueva ley. No, estamos en México. ¿Nueva ley? ¿Cuál nueva ley? ¿Sí? En lugar de la nueva ley, lo que se hizo fue agregar otros 86 cambios a la ley anterior, con lo cual tenemos el récord Guinness de Guinness. Esto sí que es un récord, ¿no? Ya se imaginarán ustedes qué es lo que quedó de la primera ley, de aquella primera ley. Pues en realidad no quedó nada, ¿no? No hay criminólogos, no hay victimólogos. El fracaso aquí duele mucho y es muy patente, como ustedes saben. La Comisión Nacional de Víctimas fue un fracaso brutal, terminó disolviéndose, ahora ya no hay comisión, sí hay comisión, claro, hay comisión, pero de un solo miembro, que es el comisionado. Entonces, bueno, ¿por qué pasa esto? Si tenemos las normas clarísimas de Naciones Unidas, si tenemos la Declaración sobre los Principios Fundamentales de las víctimas del delito y de las víctimas del abuso de poder, en las cuales está con toda claridad marcados cuáles son los derechos fundamentales de las víctimas. Les diré que en este punto la Constitución nuestra es muy clara, es muy de avanzada. Fue la primera constitución en poner los derechos de las víctimas a ese nivel, etcétera, etcétera. Y no sé por qué no se basó en ella, sino se empezó a hacer una serie de, pues sí, son ocurrencias, una serie de ocurrencias muy interesantes. Tenemos la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución
de controversias en materia penal. Es muy interesante porque esta es una de las pocas que nos puede dar una serie de soluciones. Marca nada más 3 mecanismos alternativos: mediación, conciliación y junta restaurativa, ¿no? Y introduce una nueva figura que son los facilitadores. Aquí lo que hay que calcular es el número de facilitadores que se van a necesitar para que esto funcione. Es impresionante, ¿no? Vamos a ver. Esta se supone que acaba de entrar en vigor. Esperamos que sí pueda ser una solución. A continuación tenemos, bueno, sí, tenían un año para aprobar la ley. Esto sí que sin comentarios, ¿no? Todos saben lo que está sucediendo. El Código Nacional de Procedimientos Penales, nada más porque pues es la parte más importante. Se ha platicado muchísimo sobre él en todos los aspectos. No es mi especialidad, nada más me llamó la atención que no tenía ni un mes de estar en vigor en el país y ya se le habían hecho 42 reformas, ¿no? Entonces, bueno, sí es preocupante esta, digamos, como falta de seguridad jurídica, ¿no? Es imposible saber qué vamos a hacer si sabemos que van a venir las reformas cotidianas. Tenemos la Ley Nacional de Ejecución Penal del Diario Oficial del 16 de julio de 2016. Esta me interesa muy peculiarmente porque vino a destrozar lo que quedaba de un sistema penitenciario que llegó a ser realmente un ejemplo nacional e internacional. Siempre los penitenciaristas repitieron aquello de que el hombre entra a la prisión y el delito queda fuera. Lo que parece que dice esta ley es que el delito entra a prisión, el ser humano queda fuera. Y es muy curioso porque alguien cuando le pedí que me explicara esto, me dijo, no, es que es por garantismo, porque es derecho penal de acto. Todavía no acabo de entender qué fue lo que me quiso decir. Esta ley, bueno, la base desde luego es el 18 constitucional, pero por ahí empezamos. El 18 constitucional usa diversos términos, vean eso, ¿sí? Reinserción, rehabilitación. Entonces nos han metido en un problema, sobre todo los que hacemos criminología clínica, porque ahora sí ya no sabemos si reinsertamos, rehabilitamos, reintegramos, readaptamos, rehabilitamos o qué, porque no es muy claro qué es lo que quiso decir la Constitución. Pero la ley nos aclara qué quiso decir la Constitución. Es textual, no vayan a creer que es broma. Reinserción, la restitución del pleno ejercicio de las libertades tras el cumplimiento de una sanción o medida ejecutada con respeto a los derechos humanos. Ya no me meto en el problema y si no hubo respeto a los derechos humanos ya no hubo reinserción, lógicamente. Entonces, ¿qué fue lo que hubo? No, esto es patético. Si se dan cuenta, ¿qué es eso? Nos están hablando de un nuevo paradigma, también ya aquí se habló de paradigmas. Ahora ya cualquier ocurrencia es paradigma. El pobre de Kuhn, creador de la teoría de los paradigmas, ya está revolviendo en su tumba cada ocurrencia que tienen aquí y ya fue paradigma, ¿no? Vean, perdón, más o menos este nuevo paradigma es eso. Lo que se aplica es el derecho penal de acto, lo que cuenta es portarse bien, eliminan el consejo técnico, en su lugar está un comité con las funciones más extrañas, no se necesita personal técnico, lo que se ofrecen ahora son servicios y si alguien quiere determinado servicio lo puede obtener, pero pagando un personal técnico de fuera, cosas muy extrañas. Obviamente no hay clasificación criminológica, ¿sí? Desapareció el sistema progresivo, se reducen los beneficios. Todo lo que teníamos, la base que era aquel sistema progresivo y técnico, pues
ahora se desmorona, ¿no? Y con la figura de los jueces de ejecución, a alguien les platicó del giudice de sorveglianza italiano, pero no le entendieron, ¿sí? No le entendieron porque de repente, por lo menos en esta ley, el juez de ejecución parece que es algo así como un guardián de zoológico, que es el encargado de que los animalitos estén limpios, no se peleen, no den lata, así. Esto es inverosímil, ¿no? Por favor, vale la pena leerla. Si hay extranjeros, por favor, no, una pena, no van a querer. En lo que quedamos en esto, sí, nos recordó a Dante, lasciate ogni esperanza voi che entrate, sí. Aquel que entró que pierda toda esperanza, porque ya no hay ni sistema progresivo ni nada por el estilo. Para principiar a terminar, qué bueno que a mí me dieron tiempo libre, pero bueno, en fin. Sí, no puedes, mira. Para principiar, miren, la política criminológica internacional se define generalmente en los grandes congresos de Naciones Unidas. El último fue el de Doha en 2015, son en año 5 y en año 0, y ahí se decidió lo que se llama la definición, la declaración de Doha. Cada congreso hace esto al final, que en realidad es la política criminológica general que han aprobado todos los estados. La declaración de Doha fue aprobada por unanimidad y obviamente México fue de los primeros en aprobar la declaración de Doha, ¿sí? Uno de los puntos importantes en la declaración de Doha, en toda la parte en que dice qué debe de ser la política criminológica en materia penitenciaria, este es nada más el pedacito penitenciario, pero lo primero era acoger las reglas de Mandela. Sí, esto era una cuestión interesante. Y así fue como se presentaron y aprobaron las reglas de Mandela, que mencionó Ruth Villanueva, las reglas mínimas de las acciones de las Naciones Unidas para el tratamiento, ojo, es tratamiento, no es te inserto y te reinserto, no, es tratamiento, sí, Naciones Unidas es muy clara al respecto. Y déjenme decirles algo que creo que es, para mí por lo menos es muy importante. ¿Saben quién presentó las reglas de Mandela en el Congreso, en Naciones Unidas? México. ¡Tarán! Con un personaje que tengo extraordinario. Se juntó con otros 15 países y las reglas de Mandela son propuesta de México. ¿Sí? Eso es espectacular. Se aprobaron, obviamente llegando a la Asamblea General a fin de año, no solamente se aprobaron, sino por unanimidad y se declaró un día, el Día de Mandela, todo esto. Es interesante saber que las reglas de Mandela no son las nuevas normas, no. Luego, materialmente el artículo primero de la introducción dice, estas son las normas de 1995, ¿sí?, actualizadas para la gestión penitenciaria del siglo XXI. Entonces, esto que hay un nuevo paradigma, por favor, y ahora hasta con Mandela. No, son las normas de siempre, porque son las normas con las que se ha logrado hacer algo en cuestión penitenciaria. Entonces, ahí tienen ustedes las reglas de Mandela, la declaración de Doha, ya está en todos los idiomas. Sí, bájenla de internet, esto es fundamental, los que no la conozcan. Son 15 hojitas, no son 15 hojitas, esto es a lo que se comprometen todos los gobiernos del mundo a hacer en materia de política criminológica. No andemos con ocurrencias ni inventando, ¿sí? Desde luego, estas están. La Comisión Nacional de Derechos Humanos acaba de hacer una edición bonita de esto. Y, claro, finalmente, la declaración de Doha es muy clara, es casi el punto final. Los estados se comprometieron a esto, ¿sí? A esto. Entonces, esto es una obligación del Estado mexicano.
Tenemos que echarle a la criminología a las ciencias forenses y penitenciarias. Rápidamente, como que 3 minutos. Según yo, me quedan 4 minutos, según yo. Una rapidísima conclusión. Obviamente, lo primero que brinca o que nos es claro, es que no existe una política criminológica definida y clara en nuestra Constitución ni en el Estado mexicano. Es terriblemente dispersa, cada dependencia tiene su programa, su plan, pero no se refleja propiamente a nivel constitucional. Siento decir eso, pero de repente da la idea que es así como la ocurrencia del momento, ¿no? Que ahorita que ahorita la preocupación es por trata, cambia la Constitución y ahora la política criminológica del Estado se va a dirigir exclusivamente a ver, sin un estudio de fondo. Sí me preocupa este divorcio entre lo que es el discurso, aún el discurso oficial, y la realidad. Creo que sí, en muchos aspectos podemos hablar de una política criminológica simbólica. Sí, para eso, pero no opera. Creo, lo que traté de decir en este brevísimo tiempo es que en mucho el talón de Aquiles está en la legislación. No podemos ir adelante con algo de este estilo, no se puede. Creo que habría que tener una cosa totalmente nueva. Me preocupa terriblemente esto, ya se usó la palabra esquizofrenia, sí, ya lo trae el DSM-5 también, esquizofrenia, es decir, esquizos, del griego romper, fracturar. Esta esquizofrenia total en que México fue el presidente de la República, se han de acordar, el que presentó en Naciones Unidas la Convención de los Derechos del Niño, y México fue el promotor y todos lo firmaron y luego los mandamos al penal. Eso es esquizofrenia, ¿no? México es quien presenta las reglas de Mandela hace un par de años y todos nos aplauden, etc. Y llegamos y hacemos una ley que es exactamente lo contrario, ¿no? Estamos haciendo lo contrario. Sí nos preocupa esta legislación que a la hora en que la vamos armando, empezamos sí a ver un derecho penal del enemigo, pero además ahora muy bien armado con un derecho penal del enemiguito, al penal, y un derecho penal del enemigo enjaulado, como es el otro. Entonces, ¿hacia dónde vemos? ¿O es algo ingeniosamente, sería demasiado, pero ingeniosamente bien construido para que no funcione? Si se fijan, pero muy bien hechos todos, pero no, está hecho de manera que no funcione. Y cuando algo empieza a funcionar, quita el presupuesto y pues no hay cómo funcionar. No sé, parecería un rasgo un poco paranoide, pero los resultados se están viendo. ¿Cuál es la conclusión final? Bueno, la conclusión final es que sí es indispensable elaborar un código penal decente, que tiene que ser la partida. Yo no entiendo mucho de esto, pero siento que empezamos exactamente al revés. Empezamos por el código procesal, es decir, primero les voy a enseñar cómo se hacen las cosas, luego les digo qué cosas. Empezamos totalmente al revés. Sí necesitamos un código penal único para todo el país, se ha luchado toda la vida por esto, tiene que ser con penal mínimo y tiene que tener un sustrato criminológico. En esto creo que todos estamos de acuerdo. Aquí, como frase final, pero les diré que esto es una necesidad y tiene que hacerse, pero yo estoy muy asustado, no vaya a salir como estas cosas, porque entonces imagínense con un código penal del enemigo que contradiga las reglas básicas, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos que estar muy atentos, pero muy atentos de qué es lo que va a suceder, porque un código penal nos arruinaría todo el resto, que ya de por sí está bastante frágil. Muchas gracias.
Gracias, doctor Rodríguez Manzanera. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Hay, por fortuna, hoy es viernes, 3 preguntas. Y son dirigidas para el doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas. Maestro. Muy bien, muchas gracias. Sí, 3 preguntas muy breves. ¿Qué mecanismos legales tendríamos en contra de reformas constitucionales regresivas que violan derechos humanos? Digamos que procesalmente no se pueden impugnar las reformas constitucionales. Sin embargo, eso no quiere decir que no tengamos mecanismos legales, porque tenemos los derechos fundamentales como herramientas legales para impugnar una reforma constitucional regresiva en derechos humanos. Y eso significa que tendríamos que organizarnos, expresarnos, participar políticamente. O sea, yo las vías que encuentro para hacer señalamientos críticos sobre las reformas constitucionales regresivas que están ocurriendo, en tanto que las vías procesales no están abiertas, la Corte no las ha cerrado, pues lo que nos queda es, digamos, discusión pública, señalamientos críticos, el uso de nuestro derecho a la libertad de expresión, de participación, de exigencia, de organización. Esa es la vía que en ese marco encuentro. Me preguntan si, no obstante que la Marina tiene un alto índice de letalidad frente al Ejército y la Policía, los integrantes de la Marina son los que han hecho mayores detenciones y al parecer la ciudadanía es en quien más confía. Y me preguntan si se tiene algún comparativo de quién se arriesga más en las detenciones. Bueno, yo les invito a leer el texto que se publicó aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas sobre índice de letalidad. Tenemos también algunos índices relativos al tema de las detenciones. Yo no conozco a nadie que haya hecho una investigación sobre qué fuerzas federales se arriesgan más. La verdad es que no sabría muy bien cómo construir los indicadores, pero a lo mejor alguien tiene el interés de hacer esa investigación. Y luego me preguntan si los integrantes de la comunidad universitaria, de la UNAM, otras instituciones han elaborado posicionamientos en contra de la ley de seguridad. Y si no sería más que relevante impulsarlo. Ya hay 240 organizaciones que firmaron un pronunciamiento con académicos, organizaciones de la sociedad civil que se publicó hace 3 días. Habría que circularlo y habría que hacer algo para el martes. Yo creo que ir al Senado a hacer una manifestación pública, ir con pancartas, no sé cómo utilizar las redes sociales. Creo que sí es muy importante que estemos muy atentos como sociedad civil, como academia, frente a lo que va a ocurrir el martes y que nos pronunciemos. Doctores, muchas gracias por sus intervenciones y le pedimos a la doctora Olga Islas que nos haga favor de clausurar estas interesantes, muy interesantes jornadas en materia penal. Buenas noches. Con esta última mesa de trabajo concluyen las 18ª jornadas sobre justicia penal que organiza cada año el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En esta ocasión, las jornadas se dedicaron al análisis del sistema penal en la Constitución y ver lo que ha acontecido de 1917 a 2017. En el desarrollo del programa de este encuentro participaron 26 expositores, todos ellos especialistas reconocidos en las diferentes materias que se trataron. Sus ideas inteligentes, honestas y críticas sobre los preocupantes problemas que tenemos nos condujeron a la reflexión. En el inicio de los trabajos, el doctor Sergio García Ramírez nos ofreció una conferencia magistral sobre la evolución del sistema de justicia penal en México. Se ofreció un panorama del funcionamiento de las instituciones responsables de la justicia penal a partir de la Constitución de 1917. Se puntualizó la intervención de cada uno de los personajes encargados de la procuración y la administración de justicia: el Ministerio Público, la Policía, la Judicatura, el imputado, el defensor, la víctima u ofendido por el delito. Obviamente se hizo un recorrido histórico del proceso penal en México. Asimismo, se trataron otros temas especialmente relevantes en este momento en nuestro país:
la violenta delincuencia organizada, la corrupción, la impunidad, el cambio radical de la Procuraduría General de la República en una Fiscalía General de la República como organismo público autónomo. Se habló también de la seguridad y especialmente de la seguridad interior y de otros temas que ustedes acaban de escuchar en esta mesa y en la anterior. Los retos, como se advirtió, son muchos y todos ellos requieren atención especial. Tenemos esperanza en que con el compromiso de todos, autoridades, ciudadanos, caminemos de la mano y logremos salir adelante. Antes de terminar, quiero dejar constancia de nuestra gratitud profunda al doctor Pedro Salazar Ugarte, director de este instituto, por el apoyo decidido en la realización de este encuentro académico. Asimismo, reconocemos a la Secretaría Académica y al personal de la Secretaría Administrativa y especialmente al área de eventos y difusión a cargo de la licenciada Alejandra Caballero Rueda y a su personal por su labor eficaz en el desarrollo del evento. También debemos agradecer la valiosa colaboración de los becarios, licenciado Eduardo Salvador Rojas, las licenciadas Griselda Mauricio Sánchez y Minerva Rodea Miranda. También a Irving Rodríguez, Lilia Moreno Aguilar, Laura Telles Garita e Irán Piña. A todos ustedes, muchas gracias por su asistencia y por el interés demostrado durante los trabajos realizados. Hoy les suplico que se pongan de pie. Hoy, hoy 1 de diciembre de 2017, siendo las 21 horas con 40 minutos, se declaran formalmente concluidos los trabajos de estas 18ª jornadas de justicia penal. Muchas gracias.